Señor presidente, señoras ministras, señores ministros, señores congresistas, señoras congresistas, empresariado privado de Colombia y pueblo colombiano. Eh, no podemos respirar. Este es el título de una carta de entidades culturales a quienes pueden comprometerse con salvar el sector cultural, no solo en este momento de la pandemia, sino en convertirlo en una de las estrategias fundamentales de transformación de este país, no solo de rescate de este país. No podemos respirar. Necesitamos un servicio de urgencias para las entidades culturales y agrupaciones artísticas. Algunas de estas organizaciones, además, ya necesitan un respirador artificial. La cultura está en riesgo grave. Lo estaba ya. Lo estaba desde antes, pero el cierre durante meses por esta pandemia ha agravado aún más ese riesgo. Riesgo de entrar en coma, riesgo de morir, incluso riesgo de desaparecer, que es otra de esas pandemias que hemos padecido en Colombia y para la que aún no encontramos las vacunas. Nuestras músicas, nuestros bailes, nuestras artes, nuestras poesías, nuestros teatros y nuestras literaturas nos configuran como nación. Somos lo que somos por nuestras culturas. Es urgente que la cultura no siga en cuidados intensivos por falta de respiradores suficientes en el presupuesto nacional y en los presupuestos departamentales y en los presupuestos municipales. Necesitamos que se entienda de una vez por todas la función insustituible del arte y la cultura para construirnos como sociedad, para superar estas inequidades, estas exclusiones, estas barbaridades, estas injusticias que nos definen cotidianamente a los colombianos. Necesitamos un gobierno nacional que entienda que el Ministerio de Cultura debe ser mucho más de lo que es hoy, en sus presupuestos y en sus acciones. Necesitamos también un Congreso Nacional que entienda la dimensión necesaria de un gran proyecto cultural para la construcción de convivencia y para la definición de nuevas formas de desarrollo humano, social y económico. Necesitamos un Ministerio de Cultura que entienda que su principal tarea hoy en esta pandemia y en el futuro inmediato es conocer, reconocer, valorar y potenciar esas múltiples expresiones y entidades que ya existen, que ya hacen, que son el acumulado de conceptos y metodologías y pedagogías y procesos y productos y resultados. Ese enorme ecosistema cultural, real, vivo y presente en los territorios de todo el país y que existe más allá, mucho más allá del marco estrecho de la economía naranja. Son fundamentales las industrias culturales. Serán posibles también en el futuro nuevas empresas creativas, nuevas industrias culturales, pero son también fundamentales y serán posibles y muy necesarias y muy urgentes todas esas organizaciones y grupos y proyectos que tienen en la cultura su razón de ser, en la construcción diaria de sus territorios y de sus comunidades, más allá de las cifras inmediatas de la economía. Necesitamos una sociedad que sea consciente de que cultura es mucho más que las bellas artes, mucho más que las expresiones artísticas. Necesitamos que la sociedad toda exija de los gobiernos locales, departamentales y del gobierno nacional verdaderos énfasis políticos, programáticos y presupuestales que le den a la cultura su valor real y su valor simbólico. Históricamente, en Colombia ha sido mínimo, ínfimo, el presupuesto del gobierno nacional para la cultura. Hoy es solo del 0.18%, una quinta parte del 1%, 0.18% de todo el presupuesto nacional. Un dato, en 2020 el presupuesto del Ministerio de Cultura para todo el año equivale a menos de 3 días del presupuesto del Ministerio de Defensa en Colombia. No se ha logrado entender, señores, señoras, que en la cultura y en la educación están nuestras principales oportunidades de construir una verdadera nación, una nueva sociedad, donde precisamente no hagan falta esas sumas impresionantes dedicadas a las armas en un país donde son otras las necesidades y donde deberían ser otras las oportunidades. Con los presupuestos para la cultura se siembran sueños
imaginarios, ideas y acciones. Con los presupuestos para la cultura se invierte también en educación, en seguridad, en convivencia, en paz, en inclusión, en justicia, en hábitat, en desarrollo sustentable, en creación de posibilidades y de mejores realidades. Todo eso hace posible también una inversión en cultura. Con los presupuestos para la cultura se invierten en empleos creativos, necesarios y urgentes. La rentabilidad de lo que se invierte en cultura y en educación está comprobada en otras sociedades que tienen en la equidad su manera de ser, su esencia. La inequidad no beneficia a nadie, ni siquiera a quienes han construido sus inmensas y desafortunadas fortunas en este país inequitativo. Una sociedad equitativa, donde la educación y la cultura son esencia, es una mejor sociedad. Esto, tan obvio, no parece serlo para ustedes, señores del gobierno, señores congresistas. La pandemia y el confinamiento han agravado la crisis presupuestal de la mayoría de las entidades y organizaciones culturales. Pero al mismo tiempo han servido estos días para que se valore más lo que todos estos sectores culturales y artísticos hacen. Han servido estos días para definirnos como posibilidad de encuentro, como posibilidad de relación. Sin las múltiples formas de la cultura, no habríamos sobrevivido a estos encierros. El arte, la literatura, el cine, la televisión, todas las maneras de crear y divulgar nuestras culturas han sido más que compañía para las soledades individuales y familiares. Esta carta pública no es una mano que estiramos para pedir la limosna de una ayuda puntual en estos momentos de crisis. Esta carta es una voz colectiva de muchos artistas, de muchas entidades culturales que hacemos para ofrecernos en la tarea necesaria de la reconstrucción, de la reinvención, de la definición de nuevos horizontes, del diseño de nuevos nortes, de la creación de nuevas ideas, de nuevas propuestas, de nuevas y mejores realidades. Eso sabemos hacerlo bien: crear, inventar, renovar, interpretar, generar reflexiones, proponer soluciones, diseñar salidas a este laberinto de nuevas incertidumbres. Nos ofrecemos para pensar y hacer un mejor país. Solo esperamos que en ustedes, señor presidente, señores y señoras ministras, honorables congresistas, señoras y señores gobernadores y alcaldes y alcaldesas, empresarios privados, encontremos mejores respuestas, reales respuestas, grandes respuestas. Los invitamos a que usen el poder político y el poder económico para construir un nuevo país. Y esta carta la firman, les decía al principio, entidades, organizaciones culturales, agrupaciones artísticas, artistas de muchos lugares de Colombia. Se firma el 1 de julio del 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, pero también en medio, hace años, de la pandemia de la indiferencia.